La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Juana Francisca de Chantal. Esta señora nació en Francia en 1572, casada con el barón de Chantal. Fue modelo de esposa cristiana. Esta mujer fue, si recordamos el día de ayer, celebramos la memoria de Santa Clara de Asís. Bueno, ella fue para San Francisco de Sales lo que fue Santa Clara de Asís para San Francisco de Asís. Esta mujer, luego de que quedó viuda, una mujer que ya había tenido hijos, viuda a los 30 años, y bueno, guiada por su maestro, que fue San Francisco de Sales, fundó la Orden de la Visitación, dedicada a la oración y al cuidado de los enfermos. La oración y la caridad siguen siendo sus consignas en el espíritu de su fundador y de San Francisco de Sales. Esta mujer muere en año 1641. Bien, hoy la Iglesia nos presenta en la primera palabra, en el Evangelio, en la liturgia de la palabra, nos habla de la relación de Dios con Israel y cómo eso se refleja en la relación humana. En este caso hablamos directamente del matrimonio. Dios usa mucho esta imagen en las Escrituras. Dios es el esposo de Israel. Israel, la Iglesia, es la esposa de Dios. Este tipo de relación Dios ha querido tener con nosotros, con la humanidad. Una relación esponsal. Y de eso también nos habla el Evangelio. Escuchémoslo. Del Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador, desde el principio, los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, ¿no conviene casarse? Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesucristo nos trae a nosotros hacia el inicio. ¿Cuál es la idea que Dios ha tenido sobre el hombre, sobre la relación humana? En el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, no plasma simplemente a un hombre, sino que plasma al hombre y a la mujer. Ambos son la imagen y la semejanza de Dios. Y nuestro Dios es un Dios trinitario, un Dios que es comunión de personas, pero no personas divididas ni confundidas, sino que vive en una unidad donde se respeta la diferencia. Y bien, así Dios ha querido plasmar su imagen y semejanza en el hombre y la mujer. Dios que es uno. Israel tiene esta palabra de Dios: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es uno, Echad. Y Dios ha querido que el hombre y la mujer sean Echad, una sola carne.
Y en esta unión, hacer presente, representar, manifestar el misterio de su amor. Que en el matrimonio cristiano se refleje el amor que Dios tiene hacia el hombre, que Cristo tiene a su iglesia. Porque Cristo y la iglesia son uno, ejad. No se puede separar el cuerpo de la cabeza. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Por eso el matrimonio cristiano es el matrimonio indisoluble. No existe el divorcio en el matrimonio cristiano, porque detrás del matrimonio cristiano está el amor de Dios. Y el amor de Dios es indisoluble. Y eso se nos presenta a nosotros en la primera lectura del profeta Ezequiel, donde Dios habla a Israel, cómo Dios en la historia de Israel lo ha amado y gradualmente lo ha ido vistiendo a esta mujer, a Israel, a esta esposa que no tenía ningún mérito, no tenía nada que atrayese realmente a Dios, algún mérito, sino pura gratuidad del amor de Dios. Ha elegido a Israel y gradualmente la ha ido embelleciendo, llenando de dignidad, elevándola. Y Dios ha amado a Israel incluso cuando Israel ha sido llenada de tantos dones de Dios y Israel ha querido prostituirse después de tantos beneficios que ha recibido de Dios, después de tanta belleza con la cual Dios se la ha adornado. Israel se prostituye con los ídolos. La prostitución es irse lejos de Dios, renegar de este amor de Dios, ser infieles al amor de Dios. ¿Y qué pasa? Que Dios, en esta primera lectura del profeta Ezequiel, anuncia esto de que Dios es fiel y que Dios llevará a Israel a una confusión santa, a la vergüenza, porque se verá amada, perdonada por Dios, que Dios le perdona sus faltas. Esta vergüenza que la lleva, para llevarla a la conversión. ¿Cómo puede ser? Después de tantos engaños y demás, Dios me perdona. Esta relación matrimonial. Bien, el matrimonio cristiano está llamado a reflejar esto mismo, no porque el hombre y la mujer sean fuertes, no, sino porque detrás de esto está la presencia del amor de Dios. Dios que a cada uno de nosotros no nos tiene en cuenta nuestras culpas, sino que nos perdona continuamente, como se nos anunciaba en el Evangelio de ayer. Dios que perdona siempre. Por eso en el matrimonio cristiano existe el perdón. Si la mujer falla 70 veces 7 o el hombre falla 70 veces 7, 70 veces 7 se le perdona. Aún si peca de prostitución, de adulterio, como Israel peca de frente a la relación de Dios, como tú y yo constantemente, un montón de veces, hemos pecado contra Dios, contra esta relación de amor que Dios ha querido establecer con nosotros, con esta alianza que ha sido sellada en nuestro bautismo. Y bien, Dios continuamente nos acoge. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón. Pero en el matrimonio cristiano, esto solamente se puede dar si en el centro está Jesucristo. Porque en el matrimonio cristiano no se vive a dos. Sí, los dos son una representación del amor de Cristo en la iglesia, pero antes que todo, debe haber una relación personal con el esposo, porque al fin de cuentas, el único verdadero esposo es Jesucristo. El matrimonio cristiano, de hecho, es hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte separe al hombre y a la mujer. Porque en el cielo no hay otro esposo, sino solamente Jesucristo. Y
Y en la tierra el matrimonio cristiano se prepara a esto, al encuentro con el único verdadero esposo. Tanto el marido como la mujer se preparan a esto y se entrenan en esta vida a amar a su esposa, a su esposo, como Cristo, porque en el otro está Cristo, preparándose para el encuentro final con el único verdadero esposo. Por eso al final del Evangelio se nos presenta a estos eunucos, estos que no se casan por el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no son aptos para el matrimonio. No es esto. Sino porque desde esta vida están llamados y voluntariamente deciden anticipar las bodas del Cordero, anticipar esta unión matrimonial, esta unión esponsal con el único verdadero esposo. En las Escrituras, cuando se habla de virginidad y demás, en el ámbito sexual, siempre se va en relación al matrimonio. Cuando se habla de vírgenes, se habla siempre en relación del matrimonio. Bien, los que han elegido la virginidad o el celibato por el reino de los cielos, lo hacen en vista de este matrimonio, de esta unión con Cristo, que se consumará pues al final de nuestra vida, de nuestra historia personal, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, de nuestra historia terrenal obviamente, nuestra historia continuará en el cielo. Hermanos, que el Señor nos conceda hoy esta gracia de poder reconocer el amor que Dios nos tiene y la llamada que tenemos cada uno de nosotros, independientemente si terrenalmente, durante este tiempo terreno, estamos llamados al matrimonio, o a la vida religiosa, o a la vida sacerdotal, o a vivir como tiempo de viudez, o simplemente a vivir el celibato, o sea, a no casarse nunca, independientemente si seas religioso, sacerdote o no, independientemente de cuál sea tu condición de vida, tu estado de vida, reconocer que todos estamos llamados a este matrimonio, a esta relación esponsal con Jesucristo, reconocer el amor que este esposo nos tiene, cómo nos ama Jesucristo. Y que este amor de Él, este perdón que continuamente nos da, sirva también para vivir nuestras relaciones con los demás, especialmente dentro del matrimonio. Y si tú eres una persona casada, hoy renueva el amor con tu esposo, con tu esposa. Dile hoy antes de dormirte, te amo, te amo. Renueva hoy este amor con tu esposo, con tu esposa. Si has peleado, pídele perdón. Pídele perdón. Hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia. Alabado sea Jesucristo.